Bueno, es noticia el monotributo o los monotributistas y su enojo a partir de lo que se ha generado por una resolución de la AFIP. Desde una asociación que nuclea monotributistas han manifestado su indignación, se quejaron por las deudas que le generó el organismo al demorar la actualización en las escalas y las cuotas del impuesto. Para pasar en limpio todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y cómo es el panorama tributario, vamos a hablar con Guillermo Poch, que es tributarista justamente. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Buen día. Eduardo Bataglia desde Millennium. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. A ver si podemos explicar cómo impacta esto en el bolsillo de los monotributistas. Bueno, a partir de que se termina de alguna manera a poner en vigencia la norma, la cuota del monotributo termina viendo aumentada y lo que ahora el fisco está haciendo es poniendo de manifiesto la deuda que puede tener la gente. O sea, alguien antes estaba en categoría A y hoy se mantiene en categoría A, está debiendo más o menos 690 pesos por cada mes pasado, cuando en definitiva él venía tal vez pagando correctamente, ¿sí? O sea, hubo una corrección en los montos del monotributo. Uh-huh. Ahora se pone de manifiesto esto, porque uno sabía, sí, se modificó la ley de monotributo. Después falta la reglamentación del Poder Ejecutivo. Se reglamentó. Ahora, cuando el fisco emite la resolución la semana pasada, es como que en definitiva es cuando te afecta realmente el bolsillo, porque es cuando el fisco te empieza a decir, mirá que aumentamos la cuota del monotributo un 35,3%, pero ahora hay que pagarlo. Antes ya se sabía, o sea, que en definitiva iba a suceder ese aumento, pero hoy es cuando pasa, viste, la gorra al fisco a intentar cobrar. Ese es el problema que se está generando. De alguna manera, la demora en la reglamentación trajo como problema que se haya acumulado saldos. Entonces, una persona, como te comentaba, de la categoría A, que tal vez estaba al día, hoy al fisco le debe 3.500 pesos. La verdad que es interesante la aclaración que haces, porque, bueno, hay mucho desconcierto más allá de la indignación que manifestaba por parte de los monotributistas y de las asociaciones que lo representan en algún caso. Imagino que como tributarista son varios los frentes, ¿no? Si tuvieras que ordenar, ¿qué cosas hay que modificar en la Argentina a nivel impuesto? ¿Por dónde empezarías? Es muy buena la pregunta, Eduardo. Argentina tiene muchos frentes abiertos en materia impositiva. Desde el punto de vista económico, el gran cambio que hay que hacer es modificar el impuesto sobre los ingresos brutos. Ese es el impuesto a modificar porque se dan situaciones en donde compañías o el negocio de la esquina de tu casa o la ferretería que está a la vuelta de mi casa puede estar generando pérdidas, está obligada a pagar el impuesto sobre los ingresos brutos. O sea, no mide la situación del negocio en relación si está en una situación de pérdida o ganancia y está obligado a pagarlo. Eso es un problema que trae. Eso es como el primer foco que las provincias en este momento coyuntural tendrían que decir, bueno, ¿por qué no nos sentamos todos en una mesa, indistintamente del partido político, vemos qué efecto está teniendo este impuesto y resolvámoslo? O sea, es algo que la dirigencia política de todos los arcos, o sea, desde el oficialismo, oposición, todos tendrían que ponerse a repensar y decir, che, ¿cuál es el beneficio de un impuesto de esta naturaleza que puede estar perjudicando, o sea, muy fuerte a la actividad económica? Ese es el primer tema a resolver. Después este impuesto a los cheques, impuesto a los sellos, o sea, hay muchos impuestos distorsivos en la Argentina que tendrían que ser eliminados rápidamente. Ahora, si se eliminaran, el gobierno de turno te va a decir, bueno, pero si los elimino dejo de recaudar y hoy por hoy necesito de esa recaudación, más aún en tiempos de pandemia. Es más, una diputada del oficialismo dijo que es un momento de esfuerzos compartidos, me refiero a Fernanda Vallejos, que dijo, cobrando mayores impuestos directos como bienes personales se puede recuperar lo que se otorga en subsidios a los sectores más pudientes. El gobierno te a decir que no está en condiciones de dejar de recaudar ni quiere resignar ni un solo peso. Ahí, Eduardo, lo que uno tiene que tener en cuenta es
Una cosa es recaudar bien y otra es recaudar mal. En un momento de crisis hay jugadores que le va mejor y hay actores que le va peor. Como te comentaba, si vos le estás aplicando impuestos a gente que está perdiendo plata, le estás declarando una sentencia, o sea, de muerte más o menos. O sea, le estás declarando la guerra a quien aporta en concepto de impuestos, porque su actividad, hasta funcionando mal, implica que tenga que dejar algo en el camino, ¿no? En concepto tributario. Totalmente, o sea, lo poco que está teniendo, además venís vos como Estado y se lo sacás. Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Es decir, a ver, si hay actores que producto de la pandemia, el aislamiento, pueden verse beneficiados, apliquemos tal vez un poco más de gravámenes a esos y no al negocio, al comercio, a la empresa que está en una situación de pérdida. Y eso el impuesto sobre los ingresos brutos no lo tiene en cuenta. Después, hay regímenes de recaudación, ¿sí? ¿Qué es un régimen de recaudación? Es retenciones, percepciones que se aplican sobre ventas futuras que va a tener. Entonces, en definitiva, vos terminás anticipando, venís en pérdida, todavía ni vendiste y ya estás cancelando el impuesto. Entonces, ahí son cuestiones que no es solo medido desde la recaudación, sino también cómo vos le anticipás los impuestos, ponerle a los distintos estados, nacional, provincial, municipal. Y después hay otra situación más, que ahora apunta a la recaudación, que no siempre vos, en la medida que aumentás los impuestos, aumentás la recaudación. Y te lo hago re fácil el ejemplo. A ver. Si vos aplicás un impuesto al trabajo y no le aplicás ninguna tasa, o sea, tasa 0%, no recaudás nada. Pero ahora, si vos implementás un impuesto al 100% del trabajo, o sea, toda la plata que ganás, viene el Estado y te la saca. ¿Trabajás o no trabajás? No. Entonces, se pone en igualdad de condición a aplicar un impuesto cuya tasa es el 0 con un impuesto cuya tasa es el 100%. Por esto te quiero demostrar que, en definitiva, no el aumento de tasa hace que recaudes más. Entonces... No, completa. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta, porque esto está estudiado desde el punto de vista de la doctrina tributaria, hay alguien que estudió ya todo esto, entonces a veces te conviene bajar un poco los impuestos para incentivar la actividad económica, porque en definitiva los impuestos siempre terminan, o sea, se ven afectados por la actividad económica. Si no hay actividad económica, no hay impuesto que vayas a cobrar. Si aumenta mucho más la actividad económica porque bajaste un poco los impuestos, la recaudación sube. Estaba repasando una nota que publicó Infobae hace un par de días y que habla sobre la carga fiscal que hay que pagar por un durazno, ¿no? Dice, solo el 12,8% del precio final se explica por el ingreso del productor primario y el 45% del precio son impuestos. Digo, ¿cómo se revierte eso? Porque una vez que, insisto con lo mismo que te decía inicialmente, que el gobierno está acostumbrado a cargarle de esta manera a cada producto, no querés resignarlo nunca más. Ese es el problema que se da en Argentina, que vos estableciste un impuesto y después cuesta sacarlo. Entonces, pero, ¿qué sucede? Vos no podés hacer, un sistema tributario es toda la composición de los distintos gravámenes, los distintos niveles de gobierno que hay. Pero en algún momento tenés que agarrar, repartir de nuevo, levantar todas las cartas y repartir de nuevo. Eso es lo que Argentina tendría que hacer. Vos fíjate, una persona, como decía, va a la verdulería, compra un kilo de, no sé, gasta 100 pesos en duraznos y 45 se los está llevando el Estado, como bien indica ese estudio. Entonces, la persona que está comiendo, duraznos o impuestos, esa es una pregunta a hacerse. Esas cuestiones no pueden pasar. Cuando vos, o sea, no sé, la dirigencia política analiza estas situaciones, tienen que decir, a ver, ¿es razonable que en un producto esa sea la carga tributaria? Más allá que después necesites la plata o no necesites la plata, son cuestiones diferentes. Entonces, como te decía, o sea, Argentina tiene que reanalizar y decir, che, este sistema tributario nos está llevando a buen puerto o a mal puerto. Bien, Guillermo, vamos a continuar seguramente hablando del tema tributario porque creo que es la gran deuda. Todos en campaña terminan
imponiendo los cambios que van a hacer, pero después, una vez que asumen en el gobierno, ninguno hace ningún cambio significativo, o aquella gran reforma tributaria que todos los candidatos prometen tampoco se llega a realizar. Gracias, Guillermo. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Guillermo Poch, tributarista. A todo esto